La violencia de género sigue siendo un problema que afecta profundamente a nuestra sociedad. Entre sus distintas manifestaciones, la violencia psicológica es una de las más difíciles de detectar, ya que no deja marcas visibles, pero sí un gran impacto en la salud emocional y mental de quien la sufre. Hablar de ello, visibilizarlo y entender cómo funciona es esencial para poder detectarlo y proteger a las víctimas. Para comprender mejor este fenómeno y saber cómo combatirlo, contamos hoy con la presencia de Carmen Benito, presidenta de la Asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato, o también conocida como MUM, organización que dedica sus esfuerzos a apoyar, orientar y empoderar a mujeres que atraviesan o han atravesado situaciones de violencia de género. A través de esta entrevista queremos conocer de primera mano su visión y experiencia sobre la violencia psicológica, así como las estrategias para prevenirla y afrontarla. Bienvenida a la que ya sabes que es tu casa, Carmen. Muchísimas gracias. Para empezar, ¿podrías explicar a todas aquellas personas que nos estén viendo y que no hayan oído hablar de MUM qué es, cómo nació y cuál es su función? Pues sí, Asociación MUM es una asociación que nace para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos para salir de víctimas a supervivientes. Nace en el 2010, llevamos ya 15 años de trayectoria y aparte de ayudar a mujeres, también intentamos dar prevención y formación para que se entienda qué es la violencia y cómo erradicarla. Es cierto que se habla mucho de la violencia física porque deja marcas visibles, pero la violencia psicológica, en cambio, puede ser igual de devastadora aunque no se vea. ¿Por qué crees que cuesta tanto reconocerla y tomarla en serio? Bueno, la violencia psicológica es mucho más sutil, desde el principio. Sin violencia psicológica no hubiera violencia de género, obviamente, porque las mujeres se marcharían ante una violencia física, otro tipo de violencia. Entonces la violencia psicológica para mí es la peor de todas, porque continuada en el tiempo puede ser una tortura. Y dado eso, que es muy sutil, cuesta mucho detectarla y creemos que es fundamental la prevención, pues para eso mismo, ¿no? Para que las mujeres estén alertas y sepan cuándo están en peligro y puede desencadenar una violencia mucho más grande. ¿Y cómo empieza normalmente este tipo de violencia? ¿Qué actitudes o comportamientos deberían ponernos en alerta? Bueno, pues sobre todo ciertas conductas en las que no nos sintamos a gusto, ¿vale? Puede haber mil maneras de control, porque sobre todo es control hacia la mujer, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué te pones? Esto no me gusta. Cualquier cosa que nos haga sentir incómodas en una relación ya no está bien, ¿no? Tienes que sentirte libre, a gusto, y si en algún momento te preguntas si tú estás sufriendo violencia, la respuesta siempre es sí, porque si tú eres feliz, eso no te lo vas a preguntar nunca, ¿no? Y en vuestra asociación, ¿qué recursos o herramientas ofrecéis para acompañar a mujeres que sufren este maltrato emocional, incluso cuando todavía no se atreven a llamarlo así? Pues principalmente es creerlas. Una vez que nos llaman, da igual que pregunten qué es lo que les está pasando o que ya estén en una relación, que quieran salir, en fin, en cualquier punto, lo primero que hacemos, por supuesto, es creerlas, apoyarlas y darlas las herramientas que tenemos para que cuando ellas estén preparadas puedan venir a la asociación y usarlas. Tenemos desde terapia psicológica, asesoramiento legal, vivienda, formación. En fin, todas las herramientas que puedan necesitar. A veces necesitan simplemente una, a veces necesitan todas, pero eso, ante todo es creerlas, darles apoyo y dejarle la puerta abierta para cuando lo necesiten. No necesitan denuncia, por supuesto, para poder entrar en la asociación, y desde el punto que estén seguimos con ellas adelante para ayudarlas en el camino. ¿Y cómo afecta este tipo de violencia al día a día de quien la sufre, ya tanto a nivel emocional, pero también en lo social, en lo laboral, en su relación consigo misma?
Bueno, obviamente cuando tú sufres este tipo de violencia, lo que hace es mermar la autoestima, con lo cual, sea la violencia que sea, tanto económica, social, familiar, en fin, lo que te va es aislando, dejas de ser tú misma y empiezas a tener una peor calidad ya, por supuesto, de vida, pero a nivel laboral se deteriora tu rendimiento de trabajo, no estás igual a nivel, si tienes hijos igual, en tema de la educación de los hijos, o sea, se ve mermada todas tus funciones hasta que llega un punto que estás anulada completamente y es muy difícil la capacidad de reacción. ¿Dirías que hay perfiles o situaciones que hacen que algunas mujeres sean más vulnerables a este tipo de violencia? A ver, perfil como tal no existe, ni nivel social, ni económico, ni de estudios, ni país, o sea, todas, o sea, no hay perfil. Cualquiera podemos ser víctimas de violencia, pero sí es verdad que cuando la autoestima está baja y nos queremos poco o hemos salido de otra relación de violencia, si no estamos curadas, empoderadas otra vez y teniendo una atención psicológica que nos lleve otra vez a saber por lo que hemos pasado y cómo afrontarlo, sí que es verdad que es un agravante para poder caer en esa situación. Muchas mujeres a veces sienten temor o vergüenza al buscar ayuda. ¿Qué les dirías a quienes no se atreven a dar el paso de hablar de su situación, ni siquiera con su círculo más cercano? Bueno, eso es lo más habitual. Puede ser por vergüenza, por miedo, porque se sientan inseguras. Obviamente esto va a pasar o sí. Entonces, lo que decimos nosotras que es fundamental que hablen con personas, obviamente, formadas en este tema para aconsejar, más que aconsejar es decir todas las posibilidades que tienen para salir y que ellas elijan el mejor camino. Por supuesto, todo es, no se va a enterar nadie, hay una protección de datos. Normalmente se tiene miedo a que el maltratador se entere de la situación y pueda ejercer medidas contra ella, ¿no? Entonces, en este caso, la seguridad hacia ellas es fundamental y por eso animamos a las mujeres a que den el paso, porque van a estar protegidas y él no se va a enterar de nada y entendemos que la familia, que pueda dar vergüenza también el contarlo, que muchas veces se cuenta y como la mujer vuelve otra vez con el maltratador y no una vez, sino varias veces, la familia termina por no por no creer, sino por abandonar la lucha, de decir, mira, no somos capaces de que salgas adelante, así que es una manera de llamar, te abandonan y confían menos en ti. Entonces, tener la ayuda de profesionales es bastante necesaria en muchos casos. Es cierto que a veces desde fuera es difícil saber si alguien cercano está sufriendo maltrato psicológico. ¿Qué señales pueden ayudarnos a identificarlo? Bueno, normalmente el exterior siempre se da cuenta antes, o muchas veces se da cuenta antes que uno mismo. Las mujeres nos damos cuenta a veces cuando ya ha pasado tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que hay veces que está tan oculto, que la violencia es tan dentro de casa, que es difícil reconocerla fuera, pero el hecho de que una mujer no tenga los mismos comportamientos que tenía antes, como desde el aseo personal, las salidas con las amigas, en el trabajo que no rinda igual, hay muchos puntos en los que la mujer deja de ser ella misma y empieza a aparecer otra cosa, ¿no? Entonces es el momento de preguntarnos si la compañera, la amiga, la prima, la hija está pasando por un proceso que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Cualquier cambio que tenga la mujer que aparentemente no responda a ningún, pues yo que sé, que se le haya muerto un familiar o algo así, ¿no? Que no tenga una causa justificada, puede ser pues por una cosa, pues eso, un tema de violencia. Y una vez que lo intuimos, ¿cómo podemos estar ahí para esa persona sin presionarla, pero tampoco siendo cómplices del silencio? Claro. Yo siempre digo que no nos podemos quedar ajenos al problema, ¿no? Tanto
hacia ella como hacia él. Quiero decir, si vemos una relación de maltrato, obviamente al maltratador hay que hablar con él y decírselo. Decirle que no está bien lo que está haciendo, que no nos parece bien el abuso que está realizando. No nos podemos quedar con la boca callada porque estamos siendo cómplices. Y a la mujer exactamente igual, hay que hablarla claro y decir, creo que sé por dónde estás pasando, sé que es difícil salir del tema, poder contarlo, pero aquí estoy para cuando me necesites echarte una mano. A lo mejor en ese mismo momento no está preparada para salir por miedo, por vergüenza, porque no está preparada, porque está en el enganche emocional, por 50.000 motivos, pero en el momento que te necesites, si tú no la juzgas y tú le has prestado tu mano, seguramente en algún momento va a acudir y será el momento de tirar de ella y ofrecerle todos los recursos que tenga a su alcance. Desde tu punto de vista, ¿cómo influye la educación que recibimos desde pequeños en la forma en que normalizamos ciertos comportamientos psicológicamente dañinos? Bueno, por supuesto, la educación es fundamental, vamos, es la única solución para erradicar esta lacra, ¿no? Y por supuesto desde pequeño, ¿no? Desde que nacemos. Desde que nacemos tenemos que vernos a nosotros mismos, cada uno, ¿no? Y ver en lo que estamos fallando, quitarnos ese patriarcado, ese machismo que tenemos, esa visión un poco distorsionada que tenemos hacia la crianza de los hijos y las hijas y encauzarla un poquito más hacia la igualdad. Si todas y todos hiciéramos esto, seguramente empezaría a cambiar un poco, ¿no? El tema de la violencia. Es muy complicado, pero yo creo que poniendo de nuestra parte sí que se puede cambiar cosas. Muchos gestos o comentarios que pueden parecer pequeños siguen muy presentes en el día a día, que son conocidos como los famosos micromachismos. ¿Crees que normalizar esos comportamientos es una forma de abrir la puerta a formas más graves de violencia? Hombre, yo es que para empezar no estoy de acuerdo con esa palabra. Creo que no hay micromachismos, son machismos sin más apelativo. Para mí eso es blanquear un poco el machismo y por supuesto todo lo que sea normalizar es ayudar al machismo a que pues siga igual que hasta ahora, ¿no? Y creo que todo foco de machismo hay que eliminarlo, erradicarlo, contarlo y decirlo, claro. En cuanto a la educación de los niños y las niñas, es un poco diferente. Por ejemplo, los niños salen a la calle sin miedo, sintiéndose como líderes o que no les puede pasar nada. En cambio, las niñas tenemos que ir como con miedo, agachando la cabeza, vigilando lo que nos ponemos. ¿Cómo crees que influye eso en nuestra sociedad? A ver, por una parte es verdad que se dice, pero es que es una realidad que hay en la calle y mientras no cambiemos, una madre va a seguir teniendo miedo y le va a seguir diciendo a su hija que tenga cuidado. Eso es lo que queremos llegar a cambiar, que no se le tenga que decir a una hija ten cuidado, pero hasta el día de hoy es necesario porque sí te puede pasar. Entonces, creo que son en este caso los hombres los que se tienen que dar cuenta, que muchas veces no entienden el por qué nosotras reivindicamos estas cosas y creo que es uno de los motivos que se tienen que dar cuenta de que ellos salen a la calle sin problema y nosotras no. Cuando tienes una hija, cuando tienes una hermana. Entonces, el dejar de decirlo no va a cambiar la situación, es una pena, pero es así, que hay que seguir hasta pues que cambie un poco el tema del machismo, hay que seguir advirtiendo a las mujeres que tengan cuidado, penosamente. Quizá la educación ahí debemos enfocarla más en los hombres que en las mujeres, porque nosotras no lo hacemos al revés. Y con esto, además, con el auge de las redes sociales y la tecnología, ¿crees que han surgido nuevas formas de violencia emocional o formas más sutiles de control y manipulación? ¿Cuáles serían, si es que sí? Por supuesto, el tema de las redes sociales está en auge con respecto a la violencia. Bajo el anonimato se pueden dar muchísimos tipos de violencia y es un campo de cultivo muy grande en el cual tenemos que ir atajando poco a poco porque para los jóvenes es uno de los más problemáticos hoy día, claro.
Y en MUM, cuando una mujer decide romper con una relación de maltrato psicológico, ¿cómo la acompañáis en ese proceso? ¿Qué necesita para empezar de nuevo? Bueno, hay tantos casos como mujeres. Quiero decir, cada mujer está en un proceso diferente, nos llama desde una situación diferente, pero siempre, cuando nos llaman por teléfono, nos escriben, lo primero que hacemos es, como te decía al principio, creerla, escucharla, oír su relato y desde su necesidad, sea seguridad, sea el aspecto psicológico, acompañarla y luego, por supuesto, hacerle seguimiento, no dejarla en el camino, intentar soltarla, por así decirlo, en el momento que ella ya esté preparada para empezar una nueva vida, independiente y sin el agresor. Nunca decimos no te preocupes, porque pensamos que tiene que estar con alerta hasta que ella se sienta segura y esté libre de verdad. Y siguiendo en esta línea, ¿cómo se reconstruye la autoestima de estas mujeres después de haber vivido una relación en la que todo el tiempo le han hecho sentir menos culpable o insuficiente? Claro, aquí para nosotras el apoyo psicológico es fundamental. Entender el proceso por el que han pasado, el que no se sientan culpables por lo que han hecho, por sentirse que han estado ahí aguantando, cuando no se aguanta. O sea, una mujer que no sale no es porque esté aguantando al maltratador, sino porque no puede salir, ¿no? Entonces, cuando entienden ese proceso, que se desculpabilizan, sienten que les han bajado la autoestima y que ellas valen muchísimo más de lo que se perciben en ese momento, empiezan a ser otra vez como eran antes y eso, con una mano de mano de la psicóloga o del apoyo entre todas, se consigue que vuelva a tener el mismo estado emocional que antes. Hay veces que con menos trabajo y otras con mucho, pero se sale y lo que pretendemos es eso, que vuelva a tener una vida como mínimo como la que tenía antes. Como has dicho antes, cada caso es un mundo y cada caso es diferente, pero cada mujer presenta signos de violencia psicológica que ha derivado en violencia física, por ejemplo, o no tiene por qué ir de la mano. Sí, vamos a ver, como te decía igual antes, la violencia psicológica tiene que estar presente siempre antes de cualquier otro tipo de maltrato. Si a ti no te bajan la autoestima, si tú no eres tú misma, en el momento que te dan un bofetón el primero, el segundo día, tú te vas. O en el momento que te dicen, mira, vas a dejar de trabajar, tú te vas. Pero previamente te hacen un trabajo psicológico en el que te baja la autoestima y empiezas a ceder ante ciertas peticiones. Tú cuando empiezas una relación estás enamorada y muy sutilmente, pues eso, te van comiendo el terreno, pues no te pongas esta ropa, pues hoy en vez de ir a casa de tu familia nos vamos juntos a otro sitio, en vez de ir con tus amigas, vente. Entonces todo esto se hace paulatinamente hasta que la mujer se ve acorralada, encerrada y ya no tiene fuerzas como para decirle que no al maltratador. Y cuesta muchísimo trabajo el decir, el retomar, ¿no? Normalmente se necesita ayuda externa. Es muy complicado salir sola. Ya no salir físicamente, salir corriendo, porque la mayoría de las veces se vuelve. Si no estás preparada, se vuelve con el maltratador, ¿no? Entonces, romper ese círculo de la violencia es complicado y nosotras siempre aconsejamos que de la mano siempre es mucho más fácil. Y a nivel legal, ¿crees que la violencia psicológica está suficientemente reconocida y protegida? ¿Qué barreras existen para denunciar este tipo de maltrato? Mira, la parte legal es la parte peor que hay en el tema de violencia, ¿vale? El llegar a juicios, las denuncias, lo que pasa después de la denuncia, que la mujer no tiene normalmente ni idea de lo que hay después, es bastante complicado, ¿vale? Es aconsejable denunciar, pero siempre decimos que cuando una mujer va a denunciar, lo primero que tiene que hacer es, a no ser que le corra peligro su vida, sentarse con un abogado experto en violencia y que redacten una denuncia con la calma, con todo lo que le ha pasado, porque van a juzgar única y exclusivamente lo que tú has denunciado, ¿no? Se necesita
estructurar todo lo que te ha pasado, porque si tú sales corriendo y denuncias que te ha pegado esa noche, solo se va a juzgar eso y no todo un proceso de a lo mejor 10 años, ¿no?, que has estado conviviendo con esta persona. Entonces, el tema legal es, como digo, el juez o la jueza es la que va a decidir si tú eres víctima o no, bajo su interpretación. Entonces tiene que estar, desgraciadamente, muy bien atado, muy bien hilado, porque no todas las víctimas de violencia, al final la jueza le da una orden de alejamiento, de protección, que es lo que determina que tú eres víctima de violencia, ¿no? Y la parte psicológica, como me decías, es la parte más difícil de demostrar, con lo cual muchas mujeres no llegan a la denuncia porque saben que no va a ir a ninguna parte esa denuncia, ¿no? Normalmente, eso sí, recomendamos denunciar cuando hay hijas e hijos por medio, porque claro, no es lo mismo estar sola que llevar una familia detrás, pero sí, es complicado. Entonces, ¿tú personalmente crees que como sociedad estamos avanzando en la forma en que entendemos y abordamos la violencia de género, o en algunos aspectos estamos retrocediendo? A ver, hemos avanzado. Con respecto a otros países, estamos en cabeza, tenemos una ley que es muy buena, los asesinatos han disminuido, o sea, todo lo que hacemos suma. Obviamente, es verdad que en estos últimos años ha habido un retroceso porque, bueno, hay discursos negacionistas que no ayudan, a este carro se apuntan muchos hombres en los cuales están muy cómodos en este discurso, diciendo que no hay que hacer nada y que no pasa nada, ¿no? El no hacer nada pues nos hace cómplices a todas y a todos, y sí que es verdad que aunque ha habido un avance, ahora mismo hay un retroceso también, debido precisamente a ese avance, aunque suene un poco redundante, ¿no?, al miedo al avanzar. ¿Y qué crees que haría falta a nivel social, educativo, institucional, para cambiar de raíz esas dinámicas machistas que siguen tan presentes en nuestra sociedad? Bueno, yo, si fuera de mi parte, institucionalizaría todo. Quiero decir, obligatoriedad de coeducación en las escuelas, es la única manera. Que los padres, nosotras hemos estado en colegios durante, no solo la charla que se da una vez al año, sino hemos estado en un colegio durante un año entero para dar talleres, formar a profesores, y los padres son muy reacios muchas veces a este tipo de educación, que nos va a ayudar a todas y a todos, pero hay de verdad hay un rechazo y muchas veces piensan que ya está todo hecho y que no hay nada por hacer. Entonces eso es todavía peor, ¿no? Pero yo creo que habría que ponerlo de manera obligatoria para poder avanzar y que no dejarlo a la libre elección de dar una charla que no lleva a ninguna parte. Totalmente, como una asignatura obligatoria. Y ya para finalizar con la entrevista, ¿qué mensaje le darías a aquellas mujeres que hoy están atrapadas en una relación de maltrato y sienten que no hay salida? Bueno, obviamente sí la hay. Nosotras tenemos alrededor de 1000 mujeres al año que nos consultan, y toda mujer que entra dentro del proyecto, hay un porcentaje altísimo que sale, que por supuesto hay salida. Yo desde luego estuve 11 años y tuve una experiencia muy dura, pero salí, y creo que, al igual que yo y todas las compañeras que están en la asociación, existe la posibilidad de salir y empezar una nueva vida, que estamos para ayudarlas y que pueden contar con nosotros para cuando quieran. Muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Tu labor y la de MUM son fundamentales para visibilizar la violencia psicológica, esa forma de maltrato que a menudo queda silenciada. Ojalá algún día no tengamos que seguir hablando de ella porque la hayamos eliminado de una vez por todas. Esperamos que esta charla ayude a concienciar a más personas y anime a quienes lo necesiten a dar el paso de buscar ayuda y apoyo. Gracias por todo el trabajo que realizáis. Gracias a vosotras por darnos voz y ser visibles. Muchas gracias.